Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a un espacio geográfico. En esta ocasión vamos a tener una nueva charla con Andrés Berasategui que decidimos titular Cosmópolis entre el gobierno mundial y las realidades sociales, y que es una charla que surge como consecuencia de que este contexto de pandemia ha traído nuevamente al plano del debate político la idea de pensar en una ciudadanía global o la idea de pensar en un gobierno mundial, que es un concepto de larga data, ya que viene de mucho trabajo, de mucho desarrollo, y que es considerado el padre de esta teoría, Immanuel Kant. En base a eso, la idea es pensar un poquito cuál es la posibilidad actual o cuál es la posibilidad real en esta coyuntura de avanzar sobre lo que es el ius cosmopolítico. Así que bueno, Andrés, bienvenido. Bueno, gracias otra vez por haberme invitado, por poder exponer estas cosas, dándole una vuelta de rosca, si se quiere, para que se entiendan algunos temas que a veces suelen estar en boga, y entre, digamos, la necesidad de poner titulares asombrosos y la pereza mental llegan antes que el conocimiento y la ciencia. Tratar de poner con estas reflexiones un poco de seriedad a una multiplicidad de temas que un poco más, un poco menos claras, pero que trataremos de acá de ir pasando un poco de filtro para poder ver qué queda en claro de acuerdo a la cantidad de ruido que hay, cuánto podemos del ruido que hay, cuánto podemos sacar de armonía, y tratar de dotar una explicación que sea coherente, que permita interpretar un poco la realidad, y con temas que están bastante actuales, me parece, ¿no? Y creo yo que, como bien dijiste, que han vuelto, se han dado disparadores para toda suerte de teorías, de pronósticos, de anticipos, de charlatanerías, de todo tipo con respecto a qué es lo que hay que hacer en una situación que nadie se esperaba, pero me parece que daríamos en la tecla si redujéramos dos campos semánticos, o dos puntos de vista que son, si se quiere, contradictorios prima facie, sin analizar demasiado, pero que son los puntos de partida de dos posiciones bastante encontradas. Si realmente el abordaje de una crisis en todo el mundo debe fomentar la cooperación global y llegar a un tipo de idea como la que vamos a analizar hoy, a partir de los ideales cosmopolitas, o si en realidad los órdenes sociales en un momento de crisis se cierran o se sumergen sobre sí mismos para la búsqueda de las propias soluciones colectivas, y esto va en contra necesariamente de toda cooperación global, por lo menos entendida en términos de solidaridad retórica y vaga de alcance universal, como propone el cosmopolitismo. Me parece que esos son, para sintetizarlos muy brutalmente, a efectos de ilustrar y poder iniciar la charla de hoy, los dos campos que podemos utilizar para encarar las dos grandes corrientes, me parece a mí, que quien más, quien menos ante esta situación de pandemia, terminan todos muriendo o en una o en otra de estas dos posiciones. Bueno, hoy trataremos de echar un poco de luz, y en lo que a mí respecta, tratar de sumar una mirada crítica, digamos, sobre los ideales cosmopolitas. ¿Y qué es el ideal? ¿Qué es el cosmopolitismo? Para traerlo más modernamente, vamos a empezar con Kant. Así que ahí te dejo la palabra, que hables del ilustre Kant, y arrancamos. Así es. Bien, antes que nada, bueno, hacer la aclaración de esto. Kant es un intelectual prusiano, un filósofo prusiano que nacido en 1724 y fallecido en 1804, que entre tantas de sus profesiones que desarrolló a lo largo de su vida, también fue geógrafo, ¿sí? La idea por eso también de traerlo un poquito a colación en este espacio geográfico, más que nada teniendo en cuenta lo que es la producción de Kant dentro de la geografía, en la cual fue uno de los primeros en plantear la idea de la geografía como ciencia síntesis y vínculo entre lo que es lo humano y el medio, propiamente dicho, pero a su vez también empezar a plantear un montón de discusiones dentro del campo mismo de la geografía, que son discusiones que hasta el día de hoy se siguen desarrollando. ¿Sí? Va a estar, por ejemplo,
en un momento a favor o en contra del determinismo y del posibilismo. También más adelante, y esto quizás es muy específico de la geografía, va a ser considerado como uno de los pioneros de lo que es el excepcionalismo en geografía, que recién se vería a mediados del siglo XX. Pero algo que es muy interesante es la forma en la cual él tiene de concebir a lo que es la producción geográfica, y que él le explica diciendo que no se puede pensar o no se puede avanzar en una ciencia siempre y cuando se piense en cuestiones sueltas, siempre y cuando no se piense en buscar singularidades, sino más que nada tratar de pensar que más allá de esas singularidades todo tiende a funcionar de una manera sincrónica. Es una especie de oscilar entre lo particular y lo general, pero que nos sirve para traer a colación lo que nosotros vamos a trabajar ahora, que es la idea de la paz perpetua. O sea, a partir de esto de o las partes o el todo, es lo que va a trabajar Kant, o lo que va a abordar Kant cuando en 1795 él desarrolle el texto de la paz perpetua, que más que nada va a consistir en un proyecto jurídico para rediseñar el sistema internacional con el objetivo de erradicar las guerras. Es un contexto de bastantes conflictos bélicos, y la idea es tratar de transformar o que de qué manera poder trabajar una teoría o pensar en una teoría para convertir ese contexto en un mundo pacífico. Ahí es donde él va a decir, bueno, nosotros en la actualidad tenemos, en primer lugar, una especie de derecho que se desarrolla hacia adentro de los estados, una especie de marco legal interno, que es la relación entre los estados y los ciudadanos. Vamos a tener un segundo marco, que es el derecho internacional, que es el que se da entre los estados, pero para poder nosotros lograr esta idea de ciudadano del mundo, de este ius cosmopoliticum, la idea sería poder pensar en un marco legal que vincule a los estados con los ciudadanos, pensándolos como una especie de entidad que esté por encima de los estados y que antes de ser ciudadano de determinado país, sea primero ciudadano global. Para esto lo que va a plantear Kant es la idea de una especie de federación de repúblicas o federación de estados independientes, que es cuando nosotros pensamos en república, es lo que hoy por hoy se consideraría como democracia, y que a partir de eso, a partir de esa federación de estados, se pudiera lograr conseguir esta ciudadanía global. Esa es más o menos la base de lo que va a trabajar Kant, que implica impostergablemente el tema de la declinación de las fronteras y, por otro lado, de la declinación de la idea de nación, pero bueno, que quizás en su contexto fue considerada, pero con el paso del tiempo y con el desarrollo de los hechos a lo largo de la historia, fue quedando un poco desfasada. Pero bueno, la idea es plantear cómo esta paz perpetua, esta idea de ciudadanía global, en base a una situación crítica como lo es el contexto de pandemia, podría llegar a replantearse y podría llegar a analizarse. Así que en ese sentido, Andrés. Bueno, hay que tener en cuenta, me parece que un poco el detonante, digo un poco el detonante porque cuando uno analiza Kant y la paz perpetua y, por ejemplo, accede a otros materiales de Kant, Kant se muestra muy distinto y habla de un ser humano bastante más terrible, poco propicio a aceptar una cosa como un ius cosmopoliticum. Pero ¿cuál es el contexto? El triunfo de la Revolución Francesa. Kant escribe en 1795. Ese es el contexto en el cual Kant ve que los ideales de la Revolución Francesa, es decir, los ideales de la Ilustración, han triunfado en Francia y se están empezando a expandir por todo el orbe ilustrado, o esa es la percepción que tenía Emmanuel Kant. En cierto sentido, esto es más o menos lo que va a ocurrir cuando se genere la reviviscencia de los ideales cosmopolitas, que dan por supuesto un supuesto fundamental que hay en la idea cosmopolita de Kant, es en la universalidad de la razón humana. Si todos los seres humanos compartimos una misma razón, va a ser, según él, esta razón ilustrada la que más tarde o más temprano va a llegar a un mismo tipo de ordenamiento. Por ende, la particularidad del derecho interno, la particularidad del derecho internacional, va a dar más temprano o más tarde lugar a esta universalización propia y proyección
política, jurídica, de la razón en el ámbito concreto y empírico de la convivencia humana, en tanto y en cuanto los individuos son participantes de una convivencia común a nivel mundial. Esta es la percepción de Kant, que da por supuesto esta universalidad de la razón, y que en cierto sentido es exactamente, o mejor dicho, trazando una analogía con esto, lo que van a pensar a fines de los 80 y comienzo de los 90, aquellos que un filósofo que escribió un libro que se llama Cosmópolis, Stephen Toulmin, va a llamar los Western occidentales, los occidentales, los globalistas occidentales. Es el proyecto del fin de la historia de Francis Fukuyama. Francis Fukuyama, cuando caiga la Unión Soviética, va a hacer un razonamiento más o menos parecido al que hace Kant cuando triunfa la Revolución Francesa. Cuando triunfe el occidente capitalista en la Guerra Fría, esto hablaría supuestamente de la superioridad moral, jurídica y normativa del capitalismo y de la economía libre, fundidas por un criterio racionalista e individualista, que va a decir que este necesariamente va a ser un proyecto, así como creía Kant que el proyecto de la Ilustración de la Revolución Francesa se iba a expandir a todo el mundo. Bueno, Fukuyama y los globalistas occidentales consideraban que el triunfo de la Guerra Fría por parte del occidente capitalista necesariamente se iba a expandir a todo el mundo. Este triunfo era producto no de una circunstancia geopolítica y geoeconómica propia de la competencia bipolar entre la Unión Soviética, sino por una propia superioridad intrínseca del sistema y del ordenamiento social del occidente capitalista. Y va a haber una euforia dentro de los pensadores occidentales, particularmente en lo que hace a la filosofía política, donde van a retomar estas ideas de Kant para aplicarlos a la situación de la Guerra Fría a comienzos de la década del 90. Va a haber un auge de los ideales cosmopolitas muy fuerte, particularmente entre los años 90 y 95-96. Desde comienzos hasta mediados de los 90 va a haber un análisis, una reviviscencia muy fuerte. Va a haber una exposición muy famosa del filósofo Jürgen Habermas, van a salir el filósofo italiano Norberto Bobbio, Antonio Cassese, en Italia va a haber muy buenos representantes de las ideas cosmopolitas. En el ámbito anglosajón, en el ámbito de las relaciones internacionales, va a aparecer una teoría que va a retomar los ideales cosmopolitas de Kant, a aplicarlos y ahí los va a aplicar a las relaciones internacionales, donde van a ser la teoría de la paz democrática. Vos dijiste en un momento dado que Kant decía que desde el derecho internacional al orden cosmopolita se iba a llegar a partir de los gobiernos más ilustrados, que a partir de una federación de repúblicas asociadas entre sí, iban a hacer evolucionar, iban a hacer un salto cuantitativo esencial en la historia, donde se iba a avanzar en este sentido de la ciudadanía global y el orden cosmopolita. En cierto sentido, los mismos occidentalistas de la teoría de la paz perpetua dicen exactamente lo mismo. En vez de decir repúblicas, van a decir democracias, y donde dicen que las democracias unidas entre sí no guerrean, y que eso es la demostración de que la democracia es un régimen superior que parte de una filosofía y una cosmovisión superior, y que la expansión del sistema democrático va a generar un nuevo tipo de orden que va a generar paz. Es decir, hace depender, hay un determinismo total en esta teoría, hace depender de un factor doméstico de la política internacional, es decir, el régimen interno político de un Estado, la paz mundial. Una cosa muy llamativa, ¿no? No hace depender la paz mundial de un fenómeno estructural, porque estás hablando del mundo, sino que hace depender la paz de un hecho doméstico. Una cosa llamativa. Bien, ahora, ¿esto quiere decir que sin más no haya tenido críticos? No, los tuvo y muy fuertes. Hoy voy a hablar un poquitito de uno de esos críticos que en mi opinión fue el más lúcido, que fue, como no podía ser de otro modo, también de Italia, y digo esto teniendo en cuenta que los ideales cosmopolitas tan fuertes fueron en Italia, como ya mencioné, Norberto Bobbio, Antonio Cassese, si no me equivoco, Daniele Archibughi también es italiano, es otro teórico del cosmopolitismo. Este hombre italiano, Danilo Solo, va a sacar este libro que se llama Cosmópolis, Perspectivas y Riesgos de un Gobierno Mundial, que lo recomiendo encarecidamente, porque además de hacer un análisis muy objetivo de lo que es el cosmopolitismo,
va a trazar una crítica a partir de la integración de distintos elementos conceptuales y de diversos campos semánticos y diversas tradiciones doctrinarias. Es originariamente del marxismo, tiene una formación como filósofo del derecho, tiene una muy fuerte impronta de la teoría política sociológica italiana, integra elementos del neorrealismo de las relaciones internacionales, se basa mucho en Kenneth Waltz y en el último Robert Keohane, para aquellos que son de las relaciones internacionales van a saber de lo que estoy hablando, y también e incluso desde la etología. Va a tomar ejemplos de etólogos famosos como Konrad Lorenz y Abel Eisenfeld, que fue un famoso etólogo, donde habla de lo complicado que es la naturaleza humana y de poder ordenarla para la convivencia común cuando la supervivencia está en juego. Es decir, que desde cierta tradición desde la filosofía jurídica clásica, si se quiere, hasta la etología, toma una serie de argumentaciones con las cuales va articulando una crítica muy interesante a los ideales cosmopolitas, terminando por proponer algo así como un pacifismo débil. Dice que el pacifismo es más o menos lograble, no es muy lograble, y por lo cual lo mejor que hacer, en vez de forzar a luchar contra la guerra, es tratar de ritualizar la conflictividad. Entonces él, basándose en ciertas tradiciones que ya son también antropológicas, él dice que si los seres humanos, en vez de evitar algo que va a ser inevitable, logran ritualizarlo, se encausa mejor la violencia que va a ser inevitable y por ende no se desmadra. Más allá de las ideas que tiene Danilo Solo, me parece que lo interesante que podemos abordar hoy es la crítica de fondo y cómo la podemos unir con el tema también del territorio. Es interesante saber que Kant fue geógrafo, y es interesante saber que el cosmopolitismo está relacionado también con el territorio, o si se quiere, con su falta, porque el cosmopolitismo en definitiva es una negación del territorio. ¿Por qué? Porque al contener una convicción absoluta en la universalidad de la razón, cae en un ente de razón analítico y por ende, el derecho cosmopolita termina siendo un ente de razón totalmente desligado de las realidades sociales a nivel humano, pero también concretas como son las territoriales. El problema es que el territorio, por ejemplo, también es motivo de guerra, porque tiene recursos, porque tiene vías de acceso, porque tiene protección, porque ofrece protección. Entonces, el cosmopolitismo, al evitar las realidades empíricas y concretas de la naturaleza humana y de su entorno, termina en un ente de razón que oficia de desespacializador de las relaciones sociales. El cosmopolitismo es eso, es la desespacialización de la política, para caer en el factor fundamental, en la causalidad explicativa de todo el funcionamiento del orden cosmopolita, es la universalidad de la razón. En definitiva, termina siendo eso. Y eso necesariamente cae en un análisis universal, racionalista, omnicomprensivo, monocausal, pero sobre todas las cosas abstracto, porque termina siendo abstracto. Cuando en realidad, si partimos de la base de que el ser humano vive condicionado por una suma de imponderables no materiales como la cultura, la lengua, la historia, pero también materiales, el territorio, los recursos, el espacio ambiental, necesariamente vamos a llegar no solamente a una serie de conclusiones distintas sobre cómo lograr la paz, sino incluso a la negación total del cosmopolitismo, porque no nos serviría de nada si desespacializa y genera todo una abstracción de las relaciones sociales. Si yo sé que el territorio condiciona mi seguridad y mis recursos, ¿cómo voy a generar la paz a partir de un concepto universal y abstracto desespacializado? Es absurdo. ¿Cómo voy a lograr la paz por compartir una misma razón ilustrada entre todos los seres humanos y en definitiva la competencia y el instinto y la competencia por el poder siguen existiendo? Necesariamente uno llega, que parte de que la realidad humana y la realidad colectiva obedece a cuestiones inerradicables de la propia naturaleza humana, como el afán de competencia, e incluso hasta la agresividad,
y cree que está condicionado por circunstancias materiales, entre las que está el territorio, ¿cómo va a poder llegar a analizar y a ver al cosmopolitismo, sino, como es mi caso, desde una perspectiva necesariamente crítica? Entonces, bueno, ¿por dónde pasa, o por dónde pasó a comienzos de los 90, cómo se articuló este ideal cosmopolita? Vamos a ampliar un poquitito más acá. Pero hagamos un contexto en cuándo fue y por qué renace, como dijimos, algo hablamos hace un ratito, por qué renace 200 años después los ideales cosmopolitas cuando cae la Unión Soviética. Como dijimos, porque esto se vio como un triunfo de los ideales occidentales que retomaban los ideales para tipos como Francis Fukuyama, los ideales también del occidente liberal y capitalista. Y esta narrativa va a argumentarse en un trípode que va a ser la superioridad concreta de ¿qué cosa? Del occidente capitalista. La economía libre, la democracia liberal y los derechos humanos en tanto y en cuanto leídos como en clave individualista. No olvidemos que los derechos humanos terminan siendo para el occidente capitalista, particularmente como se vio en Irak, como se vio en Kosovo, como se vio varias veces, el pretexto para intervenir hacia el interior de un país al que se lo considera no confiable, por decirlo de un modo, para los intereses occidentales. En cualquier caso, esta reviviscencia se va a pensar de que otra vez este proyecto no es solamente el del occidente cristiano, iba a decir, del occidente. Eso fue el discurso que se estableció durante la Guerra Fría. Ya no, acá se terminó el cristianismo como articulador y van a ser los derechos humanos el Ersatz, como dicen los alemanes. ¿Sí? Si antes la cosmovisión que supuestamente estaba en peligro por el avance del comunismo, era el occidente, era el cristianismo, ahora acá se terminó el cristianismo y ahora son los derechos humanos. Ahora en el 91 pasó a ser el occidente liberal capitalista derecho humanista el que había triunfado, ya no el cristianismo por lo visto, cosa que además no fue el cristianismo el que había triunfado ahí. La cuestión, ¿cómo se articula? Bueno, se articula otra vez en lo que va a ser necesariamente, si se expandían los ideales de la Revolución Francesa a fines del siglo XVIII, en cierto sentido esta idea va a ser retomada, y ahora con la caída de la Unión Soviética, hacia el ex mundo post-soviético, se iba a expandir, era pero una cuestión de fatalismo histórico. Estaba dentro de la dialéctica de la propia historia. De hecho, aunque parezca esto suene marxista, en realidad gran parte de la articulación justificadora o justificativa que hace Francis Fukuyama para hablar sobre la superioridad en el paso del tiempo y de la historia de los sistemas sociales, se va a basar en la dialéctica de Hegel, reinterpretada por un filósofo ruso exiliado que se fue Alexander Kojever. A partir de esta evolución mediante dialéctica, el gran mérito, según la inocente versión o visión de Francis Fukuyama, el capitalismo terminaba con todas las contradicciones sociales de la historia. No porque necesariamente terminara con el conflicto y terminara con los problemas, pero sí tenía la capacidad de absorber los conflictos y de resolverlos dentro del sistema, por lo cual no se generaba ninguna otra contradicción que pusiera en riesgo el propio sistema capitalista. Era realmente, para Fukuyama, el capitalismo era el fin de la historia. Por eso el libro se tituló así, ¿no? El fin de la historia y el último hombre. El capitalismo no reproducía contradicciones, solucionaba esas contradicciones dentro del sistema. Ergo, esto como etapa superior de la evolución de la razón humana, necesariamente se iba a expandir. Y gran parte del occidente, como toda ideología o como toda doctrina, en realidad un poco explica, pero otro poco justifica, iba a justificar la política de expansión de los valores occidentales y también de los negocios hacia el resto del mundo. Y el proyecto del presidente que va a ganar una vez que se limpia las manos después de haber invadido Irak, George Bush padre, cuando llegue al poder Bill Clinton, Estados Unidos va a establecer como política exterior el famoso enlargement, que podríamos traducir en el sentido que lo ponía Bill Clinton como la expansión.
la expansión de los Estados Unidos y del Occidente hacia todo el mundo. Entonces ahí empieza a expandirse la OTAN, empieza a expandirse las empresas transnacionales, empieza a expandirse, se va a apoyar a todos los gobiernos que son democráticos, se van a ir sumando países de la ex esfera soviética hacia los organismos multilaterales propios de Occidente. Esto implicaba la expansión de Occidente a todo el mundo. No van a pasar muchos años para que esto quedara en entredicho. En el año 97 se produce la crisis de los tigres del sudeste asiático. Al poco tiempo empieza el efecto tequila, empiezan diversas crisis de tipo económico-financiero, y algunos ya para ese entonces ven de que hay futuros países que se están empezando a restañar las heridas de la caída de la Unión Soviética y que van a empezar a mostrar los colmillos. Y ahí va a empezar, a partir del año 97-98, va a haber una revigencia de otra vez de nuevos textos que van a poner en duda la paz mundial y toda esta visión. Robert Kaplan dentro del realismo, Zbigniew Brzezinski, famoso teórico de la geoestrategia norteamericana, escribe su famosísimo libro hoy en día, El Gran Tablero Mundial, donde retoma ideales de Halford Mackinder de la geopolítica y los revitaliza diciendo que otra vez el escenario de la supremacía mundial va a ser Eurasia. En definitiva, para el año 97 es como que se empieza a apagar el tema, o por lo menos la furia del cosmopolitismo, pero no se va a apagar del todo. ¿Por qué? Porque particularmente en Europa Occidental, con el supuesto éxito del derecho comunitario de la Unión Europea, se supone que este es el modelo institucional concreto, que según ellos funciona, como un derecho supranacional por encima de los estados que ha generado paz y prosperidad en un determinado territorio y que más tarde o más temprano, si no funciona en la década del 90, va a funcionar dentro de 10 o 20 años, pero el modelo de la Unión Europea Occidental, basado en estos ideales cosmopolitas, el derecho comunitario europeo se basa en estas ideas, necesariamente también otra vez van a insistir con este punto de que se va a expandir. ¿Y qué detonante, según estos tipos, explican o bien la fatalidad del triunfo de los ideales cosmopolitas o bien la necesidad del triunfo de los ideales cosmopolitas a partir de una cooperación global de todos los seres humanos? Bueno, el detonante va a ser la pandemia. La pandemia, si uno lee a un filósofo como por ejemplo Yuval Harari, la única manera que va a tener de solucionarse, teniendo en cuenta de que es un fenómeno que no respeta fronteras, no respeta sistemas políticos, no respeta ningún tipo de orden jurídico, la única manera de afrontar, por el hecho de que es un fenómeno estrictamente global, no solamente internacional, atente a esta palabra, global, es decir, concebir al mundo como un globo, donde no hay diferencias, es en todos los lugares igual, por ser un globo y no meramente un mundus, ¿sí? No solamente un mundus, es un globo, necesariamente solamente una cooperación transfronteriza, postnacional, es decir, global, va a ser lo que va a llevar a una política y un desafío exitoso de cualquier problemática que no respete la frontera, como una pandemia, como el calentamiento global, como el deterioro ambiental, etc. Es decir, basado en los ideales cosmopolitas y de la común solidaridad humana por el hecho de presumir de que todos los seres humanos son partícipes de un mismo género humano, más allá de las contingencias históricas y diferencias territoriales, de sistema político, normativo, etc., todos los seres humanos deben actuar mancomunadamente y por ende deben generar un orden normativo postnacional global al que se le ha dado de llamar, y que es una especie de reactualización de los ideales cosmopolitas, la gobernanza global. ¿Qué es la gobernanza global? Es un modo, en términos de vulgata y un poco más, si se quiere, práctico, de los ideales cosmopolitas a la hora de establecer un mecanismo de cooperación y de solución de problemas de alcance global. Si esto no ocurre, los países, es el riesgo que propone Yuval Harari, necesariamente se van a cerrar sobre sí mismos, cada colectividad se va a volver egoísta, los gobiernos van a sentir la tentación autoritaria y va a haber una reviviscencia de nacionalismo, con todo al que se identifica con la
el origen de gran parte de la conflictividad y los problemas. Ahora bien, ¿qué es lo que demostró la pandemia? Y que justamente, lejos de poder solucionar estas cosas por lo grande que es el mundo, cada Estado se volvió sobre sí mismo y apeló a los recursos duros de poder y a los condicionantes propios que tiene su propia situación. Cerró sus fronteras, se volcó sobre sus propios recursos y controló como pudo el propio movimiento de los ciudadanos, en algunos casos más y en otros casos de manera muy peligrosa y cuestionable, pero en el espacio. Y esto nos pone en el tapete, porque si hablamos de que para afrontar la pandemia, lejos de generar una cooperación global basada en una normativa y en un proyecto cosmopolita, los estados se volvieron entre sí, entre esas cosas que se volvieron sobre sí estaba el control de la frontera, los recursos propios y la movilidad interna. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Cuál es el supuesto común a estos tres puntos? Entre otros más, ¿no? Pero a esos 3 puntos porque es el interés nuestro. El territorio. Porque el control de la frontera es sobre el control de la frontera sobre un territorio. El control de la movilidad es de movilidad sobre el territorio. Y el acceso a los recursos es arreglarte con los recursos que vos tenés, que están en tu territorio. Entonces, volvemos a que en definitiva el cosmopolitismo, cuando lo llevas a la práctica, se choca contra la realidad de la naturaleza humana, porque lo que está en juego, lo que percibe una colectividad ante una cosa como una pandemia, es nada más ni nada menos que su supervivencia, choca con la naturaleza humana y con la situación específica de su propio territorio. Entonces, entre recursos duros del poder y naturaleza incambiable del género humano, estamos en que el cosmopolitismo no tiene respuestas. Y creo yo que entonces lo que hay que revisar y la crítica que se puede ganar hacia un tipo de gobernanza global basada en los ideales cosmopolitas que generan último recurso, vistas desde una teoría más conspirativa como lamentablemente hay muchas, o vistas de una posición real como la que pone Yuval Harari o como un potencial proyecto aplicable de generar una normativa y una institucionalidad política postnacional y global, la crítica que le hacemos es la de la realidad concreta, que es mucho más dura, mucho menos incambiable y mucho más tosuda de lo que piensan los cosmopolitas. Me parece que ahí es donde tenemos que empezar a ver qué rol entonces juega la naturaleza humana y cómo la naturaleza humana siempre se mantiene en 2 coordenadas de las que nunca se puede evadir: el tiempo que tiene y el espacio donde se mueve.